¿Reloj digital o reloj de aguja? Digital, no uso ninguno de los dos, pero... Celular. Sí, claro. De chico me encantaban las de aguja. Era como recopado tener un reloj de aguja. Sigue teniendo onda. Aunque no supieras cómo leerlo. Pasa que cuando me acuerdo que el primer reloj que tuve me lo gané en un concurso de dibujo, como en tercer Mentira, grado. ese Sí. fui yo. No, yo también. Pasa que vos viste a través mío, entonces te olvidás. Que tenía que la Yo me gané mi la primer pulsera reloj. era blanca. Yo me gané mi La- primer reloj. la No, mancha no, era no blanca. era. Yo me gané un reloj digital en un concurso de dibujo en Martínez. No, Me yo saqué segundo puesto. Yo me gané ese. Javi, yo. Ganamos los dos, no sé. No. Yo me gané uno. ¿Vos no hiciste ese Gané uno concurso? digital, sí. Sí, pero era chico. Pero no era digital el que yo gané. ¿Vos no hiciste el mismo concurso que yo? En Martínez. No lo hicimos al mismo tiempo. No. ¿En dónde nos sentamos a dibujarlo? En la plaza de Martínez. No, ¿ves? Yo me senté en Café Martínez, Sí. del lado no. Ah, O sea, me acuerdo. no del lado de la No, calle lo que yo te digo fue antes. Bueno, Lo que yo te digo fue antes. entonces mamá Vos- nos llevaba a concurso de dibujo. Todo el tiempo. Mira, no sabía que te habías ganado un reloj así. Sí. Para mí no gané un pito y Te lo regalaron. mamá me llegó tipo primero consuelo. Tomá, dale este No, reloj. no, Al pero- chico ese, dale un reloj. Claro, cuando termine. por las dudas. Me gané un reloj que era analógico. Era de Sí. coso. Y estaba bueno, tiene onda. Pasa que Me gusta más el mecánico que el digital. A mí me gusta el digital porque mirás y te dice la hora. Sí. El otro lo tenés que pensar un poquito más. Sí, un segundo más. Está bien, pero es como que lo tenés que pensar. Claro. Si estás medio distraído, como que por ahí Y tu tiempo es muy, claro, muy valioso, ¿no? te preguntan la hora y es como que te quedas ahí en pampa de la vida. Es rápido. No, yo porque aprendí a leer tarde con las agujas. Creo que, o sea, es una vergüenza esto, pero creo que tipo lo aprendí a los 16, 17. Pasa que ya no se usa tanto. Sí, y yo nunca usé reloj. Si usé reloj fue por un día y me incomoda demasiado. Sí, yo Me también. molesta tener cosas en las muñecas. Sí, yo también. No me llevo con los relojes. Pero sí, me parece que. Y de hecho no Ponele- entiendo a la gente que lleva hoy en día teniendo el celular, ¿entendés? Sí, es medio banana. ¿No? Banana si pagaste más de Sí. X cantidad de plata. Pero Tag Heuer, como es el Rolex. que sí, no sé, nunca me gustó tener reloj y hoy en día me parece innecesario. Hay gente que lo usa, ¿eh? Hay gente que lo usa. Pero teniendo el reloj y teniendo la computadora, el 85, el ¿En serio? 75% del día estás con la computadora. Mm. Y el otro porcentaje, y el 100% del día tenés El celo encima. el celo encima, así que Sí. ya casi que es Pero innecesario. cuando era chico en los 90 era como. Era un re regalo. Y me acuerdo que Sí. cuando yo era chico salieron todos los digitales. Es que sigue siendo un buen regalo. Uy, cómo está la dislexia hoy. Sigue siendo un buen regalo. El tema es que se lo regalo al de 40 años para arriba. Claro. Sí, es un regalo para. No regalaría a un amigo. Un reloj de bolsillo. Un El inglés. me sale monóculo, pero no. Sí, sí. Sí, Manuel. Lo mismo. El reloj el de tapita. Sí, Puc, así. ¿No te pararías en una esquina? pasa que tenés que medir 1,80, ser rubio, no tener labios Bigote. y hablar en inglés. Bigote. Bigote. Y resolver crímenes. Pararte en la esquina así. Abrir. Y después. No, para mí. No conozco a nadie con la personalidad suficiente como para regalarle un. Sí. Te lo tenés que ganar. Es como que te lo Ah, tenés que ya. merecer. Y además, ¿cuándo lo usas? No lo usas. Nada, para bananear. El- Todo, sí, bueno, todo. Para vestirte de Para el concurso de disfraces. de inglés de 1800 Sí. en una De fiesta Sherlock de Holmes. disfraz. Así que sí, mira, justo me preguntaste y ninguno de los dos usamos. Bueno, no Pará, ¿y los que no tienen número? ¿Qué onda? sé. ¿Cómo? Eso es una guachada. Ah, eso que tienen sí. solo las marquitas. Es como, Sí. ¿qué onda? Eh, Ahí sí. Ahí estás como. No lo ves. O sea, sí lo sacás, pero que nadie te pida en la calle. debe ser costumbre, igual. Que nadie te pida en la calle la hora porque parece retardado. Debe ser costumbre. Y
Lo gracioso de eso es que deben salir más caros, aunque tengan menos material. Este es el podcast de Fight Club. Fumamos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. Bueno, gordo, Finally. otro capítulo. Hace Después de mes y medio. 2 meses. Bueno, metimos No, ¿cómo 2 el meses? cambalache. Metimos el cambalache, que fue como un desquite, porque no me lo soportabas más. Y hicimos el cambalache para que no te jodiera. Pero este No, nos veníamos capítulo. juntando, pero no veníamos grabando. Ese es el tema. Y este capítulo lo pensamos como hace 2 meses. Hace rato ya. No, lo teníamos pensado desde antes. Lo teníamos pensado desde antes. Era uno de los temas. Los Viste que primeros. nosotros fuimos acumulando temas Tenés razón. por capítulo. Uno de Y los era primeros uno de temas los- sí. que pensamos. Pero había que hacer un poco una introducción. Hay que investigar un poco. Y se nos complicó, porque estás laburando más que nunca. Ponele. Ponele. Y yo estoy también súper amo de casa. A full. Lavando platos y esas cosas. Y no se nos alineaban los planetas. No, pero era un tema pesado. Había que prepararlo un poco. Había que prepararlo. Y a las 7 de la noche, cuando vos volvés, tenés menos ganas de Sí. ponerte a cerebrar que. Cerebrar, no existe esa palabra. No existe. A pensar, Odio la palabra cranear. a cranear. Porque también, viste, se usa como Pero para cranear es como. meterle planificar- cráneo. Sí, bueno, está bien. Sí, algo. es pensar algo, es Bueno, sí, cero ganas dedicarle de pensar. eso. Y ahora se dio. Así que el tema es un tema copado, picante, ¿no? O sea, no sé si picante actual. No, hay mucha gente que escucha el podcast que lo pidió. El socialismo. Pero no, digamos, la idea del capítulo de hoy es definir el socialismo, hacer un poco el contraste con el capitalismo, que son como las diferentes maneras actuales De conseguir que las hay de... sociedades. Exacto. Ujú. Y después, bueno, unos ejemplos a modo, digamos, para ejemplificar el ejemplo del ejemplo. Nada. Mm. No, No. unos ejemplos para poder poner un contraste un poco los dos. Un poco lo que nos había Conceptos. motivado había sido que nos cruzábamos con muchas ideas que en su raíz son socialistas, que muchas de las charlas o discusiones con la gente tienen la filosofía Es socialista que, viste que o comunista. en Argentina pasa mucho que es la izquierda, la famosa grieta, la izquierda y la derecha. Sí, Y la derecha está muy ligada a lo que es el capitalismo y la propiedad privada y, bueno, etcétera. Y la izquierda es todo lo contrario. mm, Y cuando uno habla con una persona que es de izquierda, por ejemplo, viene muy de la mano de todos estos conceptos del socialismo, el capitalismo, de los bienes de producción, del rico y el pobre, ujú, las de cuestiones sociales. las cuestiones sociales, A mí lo que me pasa es que incluso gente que te dice que cree en el capitalismo, Tiene- escarbas un poco, tiene ideas socialistas. tiene ideas socialistas. Como que es un Que no virus ideológico que incluso gente que se considera de derecha tiene ideas socialistas. Pasa que son falacias que se fueron disfrazando Sí, tal cual. Pero además, sí, de moda. hay modas, hay algo medio canchero, medio snob, de clase media, media alta, de ser, como hacer socialista es medio canchero. Como de hacerte Como, es como muy, me parece muy clásico de clase media, media alta acomodada, que la gente tenga como esta, no sé sí, si, que cosa así de- que tuitean desde el iPhone Claro. viste, no sé, Denuncias la sociales, Argentina, la Argentina pobre y no sé, todos los problemas que incumben sí. no sé, a la sociedad moderna sobre la pobreza. Y lo están haciendo desde un lugar privilegiado, ¿viste? Tenés techo, tenés agua, Sí. tenés comida, Como tenés no saber educación. cómo llegaron a eso. Porque no saben cómo. Pasa que es que la gente no tiene no hay maldad en el fondo. Como que por ahí se puede llegar a empatizar con eso. Pero el tema es qué estás haciendo.
Yo creo que Y si tenés y si conseguís mal esa idea, después es fácil descarrilar e irse para... sí. Para mí hay como una matriz de... Se enseñan muchas ideas socialistas en las escuelas, en los medios, en todos lados, como que están dando vueltas. Entonces, mucha gente la tiene interiorizado. De hecho, desenraizarlas y darte cuenta que sí, que no, no es tan fácil, porque está tan culturizado que Sí, eh, es moneda corriente. es moneda corriente. Y después, o sea, hay un tema de snobismo en las clases medias Pero altas. definís novismo, o sea, ¿por qué es novismo? En las Decís clases que medias es un poco altas, de como sacar la bandera, como diciendo, no sé. irte a África es- a ah, ver ok. o hacerte el viaje a conectarte con la gente Sí, sí, oprimida sí. del Congo belga y Sí. después denunciar el capitalismo. O sea, hay. Y Mili- mi- quiero ser justo. militar para Greenpeace. Sí, como que Y, hay cosas. De hecho, el socialismo se alimenta de cosas verdaderas. Y yo creo que un poco la cuestión es que no necesitas, ser no necesitas ser socialista socialista para poder... para denunciar esas cosas Sí. y para encontrarle una solución. Porque de hecho la solución socialista agrava las cosas. Y eso es lo que queríamos un poco plantear. Un poco lo que queríamos plantear era todas estas ideas que están metidas en todos lados. Sí. Entonces, bueno, para hacer eso tenemos que definir socialismo primero. Sí. Estuvimos investigando un poco porque la verdad es que si vos me preguntabas antes qué era un socialista, yo no sabía. Para mí era comunismo No, y o tenés, capitalismo. tenés una idea medio como, o sea, como otras... A ver, la gente también hace, o sea, tiene por ahí el idea de socialismo. Por ahí la gente tiene un concepto de algo Que no es. que después no, después cuando lo tenés que definir, Sí, terminás definiendo cualquier cosa o pensás que era algo, sí. como que tenías la idea por ahí muy general, pero no tenías el Yo fino. creo que en la calle socialismo es, para la gente, vos le preguntás a alguien qué es socialismo, te van a decir derechos e Sí, igualdad. Yo sí, creo que si tengo que resumirlo es eso. sí, sí. Se asocia a cualquiera lo apurás, le preguntás, che, ¿y el socialismo qué es? Mm, Derechos, no sé, igualdad entre los géneros, el derecho de los homosexuales, libertad sexual, no sé, todas esas cosas. Es como el avance de cada vez más derechos y la igualdad, el igualitarismo. mm. Como que no haya ninguna diferencia entre la gente. Que parece una idea noble, pero tiene sus peligros. Que no es eso. O sea, esa es, si querés, una de las derivaciones filosóficas del socialismo. O sea, el socialismo plantea un montón de cosas, o el comunismo plantea un montón de cosas, y se derivan el igualitarismo, estas cosas. Sí. El socialismo, como lo buscamos, o lo que estuvimos buscando, es una de las etapas en la revolución comunista. Se plantea, o Marx plantea, históricamente, se llega al Al capitalismo, capitalismo. y lo ideal, la utopía es el comunismo, que es la abolición de la propiedad privada. La utopía, ¿no? Sí. El cielo en la tierra, Sí, el ideal que plantea Marx. claro. Y el estadio intermedio es el Es que, socialismo. sí, sí, Que el digamos, socialismo es, primero socializas los medios de producción, existe la propiedad privada todavía, tu campera es tu campera, tu bici es tu bici, tu fábrica, tu campo o cualquier cosa que agregue valor ya no es tuyo, sino es de la sociedad, se socializa. o sea, me compro una bicicleta para uso personal. Y si de repente esa bicicleta la empiezo a usar para hacer repartos y empiezo a ganar plata, Te la ya voy a sacar, deja de ser mía. te la voy a sacar. Me la vas a sacar. Y Claro. vas a ser del Estado. Vas a ser O me de... sacás la bicicleta o me sacás. La sociedad te saca la bicicleta. Me sacás plata de lo de lo que a mí me ingresa. Bueno, son las dos formas de expropiarte. Vos laburás y el producto de tu trabajo se lo queda el Estado. En general es el Estado, porque se puede por general se fantasea con que los obreros de una fábrica sean dueños de la fábrica. Claro. Pero eso es un lío, porque ¿cómo le instalás eso a nivel nacional? Tenés que instalar una burocracia que administre, que los obreros, es un lío, lo termina haciendo el Estado. No, no hay límite entre una cosa y otra. El tema es ahí que tenés el típico speech de la gente que dice que, claro, como vos decís, ¿por qué yo soy menos importante que la persona que está a cargo de esta empresa o del dueño de esta empresa? No, cada uno tiene su importancia, pero el que asuma el riesgo en la empresa es el dueño.
El digamos. tema es, filosóficamente, Vos sos importante porque yo te necesito para producir. sí, Pero al fin de cuentas, el día de mañana hay un quilombo, no sé. sí, quiebra la Quiebra fábrica. la fábrica, entonces vos perdiste tu trabajo y te puedo conseguir otro, pero yo perdí la fábrica. Claro, digo, tenés que hacer cargo de todo el despelote. Exacto. Sí, a ver, el socialismo filosóficamente tiene estas derivaciones, que para ahí está bueno marcarlo ahora, pues después vamos a volver a esto. Mm. Es materialista. ¿En qué sentido? Interpreta que la realidad que hay es solo la material. Y hace una interpretación de la historia. Lo único que hay es lo material, o sea, los bienes materiales, Sí. y el poder. Y plantea que la historia, eso es un tema de Marx, lo que él plantea es, la historia se lee en términos de luchas de poder entre grupos. Sí. Y siempre hay un grupo opresor y un grupo oprimido. Esa es toda la clave, que si uno lo traspola en el tiempo, eso va cambiando de ropa y es primero los burgueses contra los Sí, proletarios. el señor feudal Claro, el señor feudal con con los los lacayos. vasallos. Sí. Y después muta y es Sí, hoy en día los es. bancos contra la gente, el hombre contra la mujer, no sé, es opresión, los blancos contra los negros, los heterosexuales contra los homosexuales, Pero viste siempre cómo. plantea la dinámica Mm, social de opresor y oprimido. mm. Y nunca se le acaba la tela porque tiene esta capacidad de encontrar No, siempre bueno. algo. Busca como las minorías, ¿no? Como. Siempre tengo que. Es como decís, la ecuación es tiene que haber un opresor y Y tiene no que haber un oprimido. oprimido. Y Entonces tiene. se alimenta, se va alimentando y por eso va mutando, que al principio comenzó con los obreros, con Sí, las clases obreras, después con el feminismo. sí. Hoy en día es Black Lives Matter, ¿no? O En sea, Estados Unidos, sí. En cada tienen país como, toma distintos tiene, carices. tiene ese formato, Sí. ir las minorías. Y Y tiene, ojo, lo loco es, digamos, si vos vas a mentir, una mentira es mejor cuanto más se acerca a la verdad, porque es más sutil. Y en todas estas cosas hay que decir que siempre se alimenta sobre cosas reales. Puede ser que haya habido alguna opresión histórica en cierto momento de el hombre blanco sobre el hombre negro, en ciertas claro. circunstancias históricas. No fue toda la dinámica entre blancos y No, negros. pero se toma Se absolutiza. se toma eso, se exagera, Como que la dinámica entre el hombre y la mujer. los medios lo difunden, Mm, la gente lo consume, se empatiza. ujú, Y por ahí es cuando, por ejemplo, una persona que tiene ideas eh, de derecha, por mm, ejemplo, o alguien que está a favor del libre mercado, ujú. de la propiedad privada, eh, después llega a empatizar con uno de estos. O sea, si vos le preguntás directamente, por ahí no, pero a medida que va consumiendo las noticias Ujú. y escucha, no sé, escucha testimonios de la gente oprimida, por Ujú. ejemplo, Black Lives Matter, eh, nada, que después como que uno va como que ablanda un poco el Pasa que concepto. es moralizante. La dinámica que plantea de opresor y oprimidos y de la justicia social y todo se alimenta de alguna situación real y es moralizante. Está este mal ejercido por este grupo sobre este otro grupo y Mm, tenemos que subsanar este mal. Entonces tiene una cuestión moral, es muy moralizante, es muy plantea en términos de bien y mal. Entonces, decíamos, es materialista. La dinámica entre las sociedades se entiende, o entre las personas, se entiende desde el poder. No existe nada más. O sea, mm. somos todos unos monitos luchando por una banana, en definitiva. Porque no hay alma, no hay espíritu, no hay trascendencia, no hay nada. Es lo que hay ahora y nos estamos todos matando por una banana que puede ser un pedazo de tierra, un poco de capital o lo que sea. Y después, lo que tiene es que la utopía, esto que vos decías antes, la utopía comunista, que es a lo que pretende llegar, y a lo cual el socialismo es un estadio intermedio, Mm. busca la igualdad de todos. Entonces termina generando esta idea del igualitarismo. Si vos avanzás con los derechos ad infinitum, eh, lo que buscas es siempre un igualitarismo. Porque ¿qué pasa? Si vos socializás todo,
si nada es de nadie y todo es de todos, subsisten todavía las diferencias entre la gente y eso es algo que el comunismo no tolera. Porque si sos distinto, en algún sentido, positivo, de que vos sos capaz de algo, te vas a destacar y que te destaques es malo. Claro. Porque somos todos iguales y es una igualdad forzada. No es igualdad de oportunidad, no es igualdad de resultado. Viste, eso lo decía Jordan Peterson. Lo que busca, el problema es que busca la igualdad de resultado y no la igualdad de oportunidades. Claro. Entonces la igualdad de resultado es forzada. Tenés que forzar a que todos sean unos mediocres. Entonces nada, eso es un poco el aspecto ideológico, ¿no? Sí. ¿Qué es el socialismo? Es esto, es un estadio intermedio entre el capitalismo y el comunismo, en el cual el socialismo se socializan los bienes de producción. Por lo general a través del Estado. Sí, de capitalismo a comunismo es qué tanto está metido el Estado en términos económicos, ¿no? Como para que se entienda. Vos podés tener un Estado presente, que ese es yo creo que un error de la gente de derecha, o de la gente que se proclama de derecha, que es como una concesión a los socialistas, que me parece un error. Que es, los socialistas cooptaron las cuestiones sociales. O sea, si vos te preocupás... Claro, de repente hacer una cuestión social como, por ejemplo... La pobreza, la indigencia, sí, el hambre, sí. qué sé yo. De repente es socialista y no. Preocuparte por eso es de peroncho socialista Sí. comunista. Eso por ahí es un poco la culpa de la derecha extrema, ¿no? Como... Pasa que es un planteo, la Bueno, izquierda le propuso ese juego y la derecha dijo, a mí déjame la libertad individual y Vos si vos vos quedate quedate con las cuestiones sí, sociales. claro. Y la verdad es que le salió como la mona, porque a nivel empático, hablar de... Cuestiones sociales es mejor. Sí, es más La humano. gente, claro, la gente empatiza más con esas Empatizás con cuestiones eso. que con... En definitiva, todos después quieren la plata, pero ideológicamente vas a empatizar. Entonces, hoy en día está disasociado a eso, porque entonces hablar de cuestiones sociales Es de izquierda. es de izquierda. Y hablar del Estado atendiendo cuestiones sociales es de socialista. Y no necesariamente. Claro. Es un Es tema... como que es muy o blanco o negro. Sí, sí. El tema es cuando... El tema es un tema de gradación. Cuando... Pasar del capitalismo Sí, al socialismo sí. es una cuestión de cultura, o de... Filosófica. Sí, filosófico. Uh-huh. Después de pasar del socialismo al comunismo es progresivo. Es un cuestión tema de de tiempo. Sí. Sí, porque lo ves en los lugares Venezuela. Empiezan con políticas socialistas de socializar la producción de petróleo, de acero, de No, las exportaciones a y yo, y mí lo que me llama la terminan... atención, por ejemplo, hoy en día, está en contexto pandemia, Sí. ¿no? Está todo el mundo afectado por... Que de repente venga el Estado con políticas sanitarias o de preventivas, llámalo como quieras, Sí. y digan, te lo estamos cuidando. Pero al fin de cuentas se están metiendo en cómo tenés que circular, cómo tenés que vivir, o sea, se metieron en todos lados. No sé si quedó claro. Sí. Lo ver, que digo es... uno de los pilares del libre comercio, el capitalismo no me gusta la palabra, lo charlábamos la otra vez. Capitalismo es una palabra que usó Marx para defenestrar el libre comercio o la libertad de emprendimiento. Se llama capitalismo porque él quiere asociar la idea de libertad individual y libertad de asociación con la idea de plata, de capital. Como que los que quieren eso son los que buscan el capital. Como si eso fuera lo único que vos buscas. Y no es eso. Pero como él tiene una idea materialista de fondo, es lo único que él entiende. O él quería forzar la situación para ese lado. La libertad de emprendimiento y de asociación son los dos pilares de las sociedades libres. O sea, que vos te puedas asociar, hacer sociedades, no sé, una sociedad para poner una panadería, una sociedad para poner un club, Sí. o una sociedad para jugar al tejo. Y la libertad de emprendimiento, que el libre comercio lo que plantea es vos, ese fue el perro, está roncando.
el libre comercio, el libre emprendimiento lo que te dice es, vos dame lo que yo quiero, yo te doy lo que vos querés. O sea, vos dame un bien, o vos dame plata, yo te doy mi trabajo. O vos dame una moto y yo te lo cambio por plata, o vos intercambias bienes, que puede ser trabajo o bienes materiales. Eso es la base de la libertad. Porque entonces cada uno puede disponer de lo que tiene, aunque sea poco, aunque partas de una situación de desventaja, si está resguardada la capacidad de hacer con tus bienes el mejor uso posible, vos tenés la capacidad de progresar. Y ahí es donde entra en juego Mm, que todos seamos diferentes. sorry, pero para que yo también la idea, Porque- porque vos mencionaste lo de la pandemia. Y el Estado se mete. no, lo que yo decía es que el Estado de repente, claro, se mete para prevenir, para, Bueno, bueno, invade estas dos premisas fundamentales, que es la libertad de emprendimiento. El Estado no te deja trabajar porque dice que te está cuidando. O sea, como vos no te puedes cuidar, como vos no sos claro, capaz, ya están parten de la premisa de que vos no te podés cuidar, no sos capaz. Entonces, vos cedés tu libertad. sí. O sea, es una invasión a tu libertad. Y después es eh, la libertad de asociación. No se pueden juntar. La gente no se puede juntar. No es eh, júntense, usen barbijo, respeten los 2 metros y que la gente se cuide. Es vos no te puedes juntar. Mm. La gente no se puede juntar, no para reuniones privadas, no te puedes ir a la iglesia, no puedes ir a la cancha, no puedes ir a ningún lado. Y algo que me causa, que me causa gracia es que de repente movilizaron a todas las fuerzas de seguridad. Bueno, el ejército, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas, porque Sí. están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Sí, Las Fuerzas Armadas tienen la obligación en épocas en contextos, por ejemplo, no sé, hubo un tornado y sí, azotó ayudar. claro, Sí, cuestiones asistir. humanitarias, no me Ujú, salía ujú. Entonces se movilizan, digamos, las tropas, se movilizan sí, las tropas para que puedan ir y ayudar a la población civil. Y la Fuerza de Seguridad, bueno, tiene la misma función, pero digamos, no No se es involucran, extraordinario. claro, no se involucran en cuestiones externas, o sea, internacionales. Ahora, fíjate cómo uno va caminando por la calle y la entidad o la institución te tiene que transmitir seguridad y no lo hace, es la policía. ¿Vos de repente, no te pasó que de repente te sentís perseguido por la policía y no te sentís como tranquilo, como acogido por la Pasa que policía? no sé si la función de la policía es Es velar. la contención No, no, pero emocional. no, es velar por la seguridad. Bueno, pero a ver, la policía es como algo muy... no creo que nadie Lo que digo del Estado, a sano. ver, lo que digo es que el Estado Sí, está tan metido sí. en la vida cotidiana, en la Ahora, en este educación, contexto, no, todo. Antes de la pandemia también. casi que también. Pero, digamos, se aprovecharon de esta situación para poder poner como excusa, che, yo te estoy cuidando. Sí, Y después sacan políticas, como por ejemplo, sacan las leyes estas como por ejemplo de ciberpatrullaje, sí. que se quieren meter hasta en tus redes sociales, quieren enterarse de qué es lo que estás haciendo Ujú. por las redes sociales también. Y vos decías que el Estado debería darte contención o cuidarte. Según ellos, te están cuidando. Entonces, ese es el tema. El tema es el tema que charlábamos antes. El tema de ¿para qué Pero digo que están? es una violación a la propiedad, es una violación a la propiedad privada. El tema es el tema del bien común. Y se disfraza el speech de te estoy cuidando Para invadir. para invadir y digamos, para invadir Bueno, la propiedad el tema es privada. dónde trazás la línea. Que era lo que charlábamos antes. Bueno, Yo investigando esto me di cuenta que todo giraba en torno a la idea del bien común. El bueno, que trata de el socialismo y el comunismo te van a decir que hacen lo que hacen por el bien común. Y la gente que aboga por el libre comercio, la libertad de emprendimiento, también. Entonces, ¿qué se entiende por bien común? Y lo estuve buscando, porque yo dije, gira todo, o siento que gira todo mucho en torno a este tema. Y lo busqué y la definición clásica de bien común es bastante lógica, tiene bastante sentido. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección.
a ver, en criollo, son el bien común es todas esas cuestiones que facilitan que si vos querés salir a trabajar, si vos querés poner tus capacidades, tus dones a, a trabajar, a lograr algo para vos, Sí. que se pueda hacer con la mayor facilidad posible. En concreto, que vos puedas salir a trabajar y haya caminos asfaltados y en buen estado. Es un bien común. Es un bien común. ¿Por qué? Porque facilita la interacción de los ciudadanos, que haya luz en la calle, que haya policías, porque si vos tenés que cuidar tu propiedad privada con una escopeta, no podés salir a trabajar. No tenés tiempo para cuidar lo tuyo, para salir a trabajar, entonces porque el bien tenés que común es quedarte. las condiciones que favorecen que las asociaciones privadas o cada persona pueda hacer lo que quiera hacer con mayor libertad. En una perversión de esa idea, que esa es una idea clásica del bien común, es como vos no podés hacer por tu cuenta lo mejor, entonces va a venir el Estado y te va a decir qué es lo mejor para vos. Que es gracioso porque yo no entiendo de dónde, cómo de una población que no se puede cuidar a sí misma, surge un gobierno o un Estado capaz de hacer eso que la población que la compone lo puede hacer. Claro, que la gente incapaz, vos salís de gente incapaz que producen un Estado de gente capaz. Es como ridículo. O somos todos capaces, o somos mitad capaces, mitad incapaces, o somos una mezcla de eso. Entonces nuestros gobernantes van a hacer una mezcla como es en la sociedad. Pero que nosotros hacemos, y eso es lo gracioso de la pandemia. Es como, ustedes son todos unos incapaces de cuidarse, les va a venir el Estado y te va a cuidar. Tipo, pará, ¿cómo es esto? Tipo, si vos, no es así, no funciona así. Así que gira en torno al bien común. Y muchas de estas cuestiones sociales, del socialismo, o muchas de estas, de las premisas o de las cosas que plantea el socialismo, siempre se plantean desde que la sociedad va a estar mejor si se adoptan políticas socialistas respecto de la propiedad privada, respecto de las asociaciones. Yo lo escucho. Sí. Yo lo escucho y digo, políticas socialistas. Yo por ahí yo estamos muy condicionados porque escuchamos socialismo y es tipo, me hace ruido. Pero alguien que por ahí no tiene tan en claro esto y no le suena tan malo escuchar políticas sociales. Porque a mí alguien me dice, no sé, políticas sociales, y yo ya sé más o menos por dónde viene la mano. Claro. Ahora, alguien que no tiene tan en claro ese concepto, o por ahí, no sé, nunca le llegó a prestar tanta atención, no le resulta así, no le choca tanto. Y por ahí, escuchar políticas sociales suena bien, suena empático, suena humano. Y ahí es donde está disfrazado el socialismo. Y cómo se va metiendo en las cuestiones del día a día con gente, no sé. Yo creo que una de las formas, por lo general, una de las formas de darte cuenta es que siempre plantean los problemas en dinámicas de opresor-oprimido, si investigás. Cuando hay políticas socialistas de por medio, aunque no tengan el título de socialistas, si lees las propuestas, siempre plantean que hay alguien oprimiendo a alguien que no está teniendo todos sus derechos. Entonces, 2 puntos, vamos a hacer esta ley o esta redistribución de los ingresos o esto no sé qué. Y parece todo tan correcto, ¿no? Como decir, bueno, porque todos queremos justicia. Bueno, no creo que haya nadie que no quiera que la justicia alcance a la mayor cantidad de la población. Claro. El tema es que hacer justicia oprimiendo a otros. No, listo. Hay un grupo de oprimidos y un grupo de opresores. Por ejemplo, listo. Decidimos hacer políticas sociales para favorecer a los oprimidos. Pero no es fácil. Por ajustar a los opresores. Sí, sí. Pero además es así. En términos concretos. Hay gente pobre. A ver, es una situación de desventaja social porque están en una situación de vulnerabilidad, de alimentación deficiente, con un grado de educación insuficiente. Ahora, hacer una ley donde le expropias al que tiene para solucionar esa situación de desventaja es muy difícil porque en principio siempre arranca por los ricos, ¿no? O siempre se plantea como sacarle a los ricos. Pero se va de mambo rápido porque la tentación de seguir ampliando... Perdón, no necesariamente a los ricos. No, porque... Hay que tiene un poco más. Ahí tiene un poco más.
Y en un país empobrecido, el que tiene un poco más, viste, es el que Clase media. media. Entonces, la tentación de seguir exprimiendo recursos del que produce para darle a alguien que produce, no produ- que parece que produce menos, es una situación complicada. Expropiando recursos es injusto, es robo. O sea, la verdad que está mal. Lo que habría que hacer es darle igualdad de oportunidades, no regalarle los bienes de otro. Tipo, Bueno, y ahí es algo, ahí entra en juego un tema que a mí me pone loco. Premiar, o al sea, mediocre. como igualdad de premios Ajá. para todos, para el Sí. que se rompió laburando digamos, hizo una diferencia, pero también para el que no hizo nada. Es como, y tiene el mismo resultado, o sea, Mm, le dan la misma, no sé, remuneración, ¿entendés? mm. Ahí está Y, la falsa empatía. Que bueno, es. ahí es la falsa empatía. Y, ¿sabes? Me parece que es un ejemplo muy bajado a tierra, que es, detesto los lugares donde te ponen, acá en Argentina me parece que no pasa, o no sé, por lo menos yo no fui a ningún lugar así, que es el mozo, Sí, que la gente que ya le da plata al mozo, no importa cómo te atendió. Para mí es, atendeme bien. claro. O sea, ese es tu laburo ya de por sí. Sí. No que yo pase no sé, una excelente velada, pero en Una fin buena de cuentas, atención. es una buena atención. Ujú. Entonces, para el mozo que te atendió medio pelo, te atendió sin ganas. No sé, no te pregunto. Viste que está bueno que por ahí a veces vas a comer y de repente un Sí. poquito de atención más personalizada. Hola, ¿qué tal? Como, Te lo tenés que ganar. claro, sin mucha invasión, Ujú. pero bueno, en fin, atención personalizada. Y después tenés al mozo que realmente se esfuerza. Mm. Y después los lugares que te dicen que la propina tiene que ser igual para todos. O que tiene que ser obligatoria. Mm. Ni pedo. Claro. ¿Por qué? Gánatelo. Ujú. Gánatelo. Y eso me parece es un ejemplo claro de. Es como premiar el mínimo esfuerzo. No sé, en un colegio, de repente. No sé, en mi época, por ejemplo, se premiaba. ¿Cómo se llama? Las mejores notas, o sea, el mejor promedio académico. Sí, el El, presentismo. eso, presentismo. Sí, Bueno, presentismo es más laboral, pero. sí, no En el importa. colegio también. Sí, la asistencia. No sé. Bueno, y también, viste, de repente te das el premio consuelo. Es Claro. como, no, si no se esforzó, Pasa que hay gente que te dice, pero eso es discriminador. bueno, Exactamente, es claro, discriminador. está Estás discriminarse, discriminando claro, ese es el concepto positivamente. claro. Al que se esforzó le haces un reconocimiento. Pero no importa, más allá de eso, el problema del igualitarismo es pretender eh, que todo el mundo logre lo mismo cuando la gente no es igual. O sea, es igual en dignidad. No somos todos iguales en capacidades. Mm. Porque, porque es evidente. Porque poneme a patear una pelota al lado de Messi y te vas a dar cuenta en medio segundo que yo no soy igual a Messi. Poneme al lado de algún facha de Hollywood, te vas a dar cuenta en 2 minutos que yo no tengo las mismas capacidades de actuación, seducción que Brad Pitt. Poneme al lado de algún tipo súper capaz de concentrarse, de dedicarle horas a su trabajo, y el flaco me va a sacar una ventaja cuando se ponga a laburar. Si yo priorizo más tomar unos mates y charlar con la gente que laburar 20 horas al día. Ujú. Con total libertad vos podés hacer Sí, eso. No pretendas tener el mismo y ahí entra en resultado. juego la libertad de asociación, que la empresa va a priorizar con quién quiere tener de empleado. Exacto. Si alguien que es Exacto. 110% eficiente o si es alguien más ameno que por ahí prioriza un poco más las Los vínculos relaciones, claro, los humanos. vínculos humanos, la relación social dentro Totalmente. de la En empresa. Argentina se da un socialismo o unas ideas socialistas en este sentido de invasión de la libertad individual, de emprendimiento, se da mucho por el lado este, de regular las interacciones entre los individuos. Que alguna regulación, a ver, alguna regulación lógica tiene que haber, como por ejemplo que si vos contratás a alguien, que no le pagues cuando se te cante la mona, sino una vez al mes, en una fecha determinada, un monto pautado y que no te puedas echar para atrás cuando se te cante, obviamente. O sea, que si firmas un contrato, Es una garantía. una garantía. Que el que vos contrates, que sea una... Pero si la asociación que se da es en libertad, vos estás buscando a alguien, contratar a alguien y alguien está buscando trabajar, y a los dos en libertad les cierra la propuesta, que aparezca el Estado y empieza a cargarte. Que si lo contratás, si lo despedís antes de no sé cuánto, tanta guita, o que en situación de crisis no puedes despedir.
o que si lo echaste el otro te hace un juicio y que es inganable, entonces el flaco te va a sacar una torta de guita. Entonces están interfiriendo. Creo que te terminan ganando por cansancio. Qué difícil que es emprender acá en Argentina. Es difícil porque lo que pasa es buscando regular, a ver, una cosa es regular, que si vos pactaste algo, no rompas ese pacto, está bien, es Sí, un tema de justicia. Claro, ¿no? Pautaste tantas horas por tanto sueldo y que más no te lo cumplan, entonces está bueno que esté regulado y que esté estipulado que vos puedas ir a obtener justicia si no cumplieron. Ahora, que vos, si se complicó la situación económica, no puedas decir, bueno, voy a tener que despedir a tanta gente porque si no me están forzando a quebrar porque no puedo achicarme, no tengo la libertad de achicarme. Claro. Yo invertí, arriesgué y cuando necesito achicarme para sobrevivir no puedo hacerlo porque el Estado te dice, ¿querés echar? Bueno, paga el triple, joder si te hacen un juicio o no sé qué, por despedida injusta y arreglate. Y después viene un gremio y te dice, querés contratar a los cargadores de bolsa de no sé qué, tenés que garparle, viste, cosas que no se condicen muchas veces con lo que produce el negocio, con lo que el negocio que estás emprendiendo, y mata mucho al que quiere empezar. Porque Además, la carga es tan fuerte, es tan onerosa. Achicarte a largo plazo, Si sobreviviste, a un mediano plazo, te permite a vos poder sobrevivir, seguís dando trabajo, pero no te endeudás. O sí, No, pero no poco o lo necesario. Acá en Argentina se mata. Para poder pasar el contexto recesivo y después, por ahí, cuando llegue la oportunidad de poder agrandarte de vuelta, seguís dando trabajo y seguís pagando sueldos. Y bueno. Y acá directamente te están forzando a quebrar, a endeudarte. Sí. Y hay como hay una disociación entre la gente que eso es gracioso. Cuando somos los argentinos, cuando somos empleados, una mugre. No, pero más somos una mugre. Si me echan y el juicio y no sé qué, mis vacaciones y los derechos. Sí, sí. Cuando vos querés emprender, comprás en negro, todo lo que podés negrear o comprar por izquierda o no pagar un maldito IVA. Si podés hacerlo, no lo haces. ¿Por qué? En algún sentido tiene lógica. Porque si no, no podés emprender. Yo tengo un amigo que me decía, si yo pagara todos los impuestos que tengo que pagar, por cada peso que genero tengo que pagar 1,10 Claro. de impuestos. Absurdo. ¿Entendés? Entonces, en algún sentido es un tema hasta de justicia. A veces no pagar. Entonces, en términos generales, qué es lo que está mal del socialismo? Entonces, en definitiva, lo que queremos decir, si no quedó claro ahora, es por qué está mal. Lo podemos resumir en dos cosas. Sí. Que es destruir las fuerzas de progreso personal, socializando. No permitís que en aquello donde la persona se especializa, pueda sacar ventaja, o pueda sacar provecho, o pueda crecer, pueda disponer de los bienes de producción como a él mejor le parezcan. Entonces, el que no trabaja y el que trabaja tienen los dos la misma, y otra el mismo premio. Parece una justicia o parece una solución, decir, bueno, le sacamos y le damos al que no tiene, pero como destruís la motivación para progresar, las cosas después no andan. Y te das cuenta en los países donde implementaron esto, Corea del Norte, Venezuela, la Rusia comunista, China, hasta que hicieron esa cosa híbrida con el capitalismo, fueron países que desabastecimiento, falta de comida, la gente no emprendía. Entonces no hay motivación para hacer nada. Y después lo más después evidente. En segundo plano, claro, lo que se deja en evidencia que es un robo. Es un robo. Que sacarle los medios de producción, hacerte el Robin Hood, con el que tiene más que vos, pues más que vos puedas como hacer como una vuelta carnero moral y decir, no, pues le estoy sacando para darle a los pobres. Pero una vez que el pobre es rico, le tenés que sacar a ese y después volver a darle al rico. Y bueno, pasa que habilitas... la paradoja de Robin Hood. Pasa que habilitas un modus operandi que es al que se destaca, pegarle un hachazo, porque es medio inmoral progresar, medio inmoral crecer, es inmoral destacarte. Y es robo, o sea, sacarle a alguien, al dueño de la fábrica, la fábrica, o mediante impuestos, sacarle su renta, porque también es esa. Porque para él parece, no, porque no le vamos a sacar la fábrica, le vamos a sacar mediante impuestos para redistribuir la guita. Es robo. O sea, cuando ya le empezás a sacar el fruto de su trabajo mediante impuestos, mismo, que ya a un nivel asfixiante, es robo también. O sea, en algún punto los impuestos
Pero el impuesto no necesariamente No, es no, malo. no. El impuesto es así. El impuesto es el bien común, lo financiamos entre todos. Claro. La calle, la luz. Ahora, el Listo, impuesto... pagamos los servicios. Yo pago una cuota de tanta plata Sí, para o sea, para que yo tenga iluminación en mi casa, para que yo tenga gas, para que yo tenga, no sé, pueda salir a la calle y esté haya un barrido, policía, sí. claro, vaya policías. Bueno, ¿qué pasa? Con la plata que sobró, podemos hacer obras públicas, podemos redistribuirlo a la gente que más necesita. El Estado está en libertad y eso es un error de la derecha de pensar que que el Estado no puede hacer nunca eh, disponer para acción social, para fortalecer socialmente sectores vulnerables. O, no sé, entiéndase hay Un comedor, un comedor comunal, social sí. para la gente que arrastra un changuito todo el día. ¿Entendés? Un lugar donde puedan dormir. No es una solución permanente, es simplemente una contención para el que está complicado. Si es el que no puede comer. Sí, tiene familia, necesita dar de comer Sí. a la familia. Eso no es socialismo per se. Socialismo sería que venga el Estado y te saque a vos tu comida para Sí. dársela al otro. Exactamente. Es o que te lo saque físicamente o te lo saque mediante A punta de un pistola. exceso de A punta impuestos. de pistola Sí, con... Sí, sí, exceso de impuestos, asfixiante. Bueno, que hay un tema que para ahí no me iba a meter, pero ahora ya que salió me voy a meter. Que es Está caliente. no, no. No, es una noción que a mí me encanta. Que es la noción de subsidiariedad. ¿Yo te la había contado? ¿De sub? Subsidiariedad. A ver. Que me parece que para delimitar este tema de hasta dónde se puede meter el Estado o no, o dónde es invasión, o dónde el Estado ya se mete por demás, me gusta este concepto, que es el poder público debería siempre cederle la prioridad de acción al poder público más cercano al individuo afectado. O sea, que el barrido y limpieza de tu cuadra, te pongo un ejemplo, que el barrido y limpieza de tu cuadra, de nuestro barrio, lo solucione un municipio que tenga una dimensión lógica, que no sea muy grande. O sea, que el poder público esté lo más cercano al individuo posible. Porque el día de mañana, si no se barra, no se limpia yo puedo ir a cada 10 cuadras y pelearme con el que sea, con el intendente o los de él. Y que no sea, o sea, que las instancias de gobierno, de poder público sobre la población siempre estén lo más cercano posible al afectado. Y me pasa mucho de que noto que para la gente el pobre en la calle es un problema del Estado. Y yo pienso, no, es un problema tuyo. Y después de tuyo es un problema de las comunidades locales, ya sea de la iglesia, de las ONG, de todas las personas más cercanas al pobre. No del Estado. Porque el Estado, en nivel de orden, de grado, de magnitud de poder, está recontra arriba. Comienza que para el pobre, o para el indigente, para O la sea que hay persona... un orden jerárquico para Hay un las orden jerárquico cosas. para que las cosas siempre sucedan lo más cercano al individuo posible. Yo creo que mucha gente piensa es culpa del Estado para de hecho yo argentino, tipo, esto no es culpa pero vos mía. sos el Estado. Esa persona es responsabilidad tuya. Es responsabilidad de los grupos sociales más cercanos a esa persona y en un grado organizativo después vendrán instancias de, no sé, supongo que, no sé si son ministerios o los ministerios adentro del municipio de San Isidro, la municipalidad de San Isidro, la provincia de Buenos Aires, así sucesivamente, y el grado superior no debería meterse en un grado inferior de gobierno, salvo que sea absolutamente necesario. ¿De dónde sale esto y a dónde se aplica hoy en día? Si es que se aplica. Yo lo leí en la doctrina social de la Iglesia sobre la cuestión social y el socialismo en el 1800, cuando surgió un poco toda esta movida del socialismo, pero tiene una tradición filosófica más vieja. Por eso nos organizamos en provincias, que después se dividen en municipios, que después se dividen en distritos, departamentos, comunas. ¿Por qué? Porque el poder se construye de abajo para arriba. En las sociedades humanas se construye de esa manera. Sí, sí. De abajo para arriba, es el Se individuo. detecta una necesidad, se organizan y se eleva esa inquietud. Es que el individuo listo, el intendente no puede crear una ley, listo, entonces se va para es que arriba. históricamente y filosóficamente el individuo precede el Estado.
Pensá que existen sociedades de individuos mucho antes de que existan estados. Es decir, Entonces, es necesario un orden jerárquico es el de la sociedad. individuo el que hace al Estado y no el Estado el que hace al individuo. Entonces, la construcción del poder es de abajo para arriba y es lógico entonces que el poder se ejerza lo más cercano al individuo. Pues así se organizan las sociedades humanas. Y pasa mucho cuando, con esta cuestión del socialismo y de un Estado muy presente, muy invasivo, es que la coerción del poder viene desde un órgano tan lejano a vos, que es muy impersonal. Que venga una institución estatal y atienda al indigente, no es lo mismo que la institución estatal sea la del municipio, que está ahí nomás, que sea el Ministerio de Acción Social de la Nación, que hay como una infinidad de burocracia Sí. y estamentos y edificios y gente donde la impersonalización es tal que es imposible, yo diría que es imposible, casi imposible, darle a la persona que vos querés hacer alguna acción social un buen trato, porque es totalmente impersonal, desde dónde baja el poder. Para mí el socialismo, uno de los problemas del socialismo es que atenta contra la subsidiariedad. Uno de los principios de dividirte es ser un país federal, dividirte en provincias para respetar los regionalismos y que cada provincia se organiza como quiere y divida sus departamentos como quiere, entonces que vos llegás después a un pueblito de Córdoba que tenga su intendente y su administración local lo más cercano a las personas posible. Eso es mucho más humano que las soluciones de la gente de ese pueblito lleguen desde el gobierno federal Claro. en Buenos Aires, que no tiene ni idea ni que existe ese pueblito, es como que es todo mucho más impersonal. No pensaba hablar de esto, pero me gusta. Es un No, tema está como bueno. re piola. Bueno, ¿y querés que hablemos de las ideas socialistas? Bueno, ya algunas tiramos. Sí, me parece que. Sí, lo fuimos fusionando un poco. Lo fuimos- La idea fuimos era mechando. organizarlo en definición, después las diferencias que hay entre socialismo, comunismo, capitalismo. Sí. Y, No sé si lo dijimos y eso, pero... No, pero. Sí, a ver, ¿qué ejemplo se te viene a la mente? Así que esté como el socialismo disfrazado en la sociedad. La frase esta tan tristemente célebre de es la economía estúpido. Viene de la época de Bill Clinton en Estados Unidos, donde, no me acuerdo exactamente la historia, pero algo así como que un asesor le explicó que ganar elecciones se ganaba con una economía creciendo y que en definitiva no importaba nada, que el tipo era un mujeriego, si era un inmoral, mientras creciera la economía, es la economía estúpida, o sea, no importa nada más. Que alguna realidad tiene de que cuanto mejor estés materialmente, la gente va a apreciar eso, pero no me gusta en el sentido de que tiene esta filosofía materialista de la realidad, muy del comunismo y del socialismo, que es reducir todo a la economía. Y por eso a mí me sorprende cómo en los diarios, en las discusiones de política, siempre es la economía, la economía, la economía. A veces leo la economía, la economía, la economía. Estamos preocupados quién va a ser el ministro de Economía, cuánto creció. Nos dejamos encasillar en esa lectura materialista del hombre, del quién es el hombre y para qué estamos acá. Y entonces facilita mucho que penetre el socialismo, porque predispone la mente te predispone a entender a que las cuestiones de plata o distribución de plata o materiales sean lo más importante de la realidad. Y que redistribuir eso y la justicia desde lo material sea lo más importante que hay. Es una de las cuestiones, así que una de esas frases que andan dando vuelta que no me gustan nada, que me parecen súper socialistas de fondo. A mí me parece que está el concepto de socialismo, el concepto de capitalismo, y el capitalismo es como medio mala palabra, ¿no? Como que está mal asociado, está asociado con algo malo. Y que me parece que está asociado con el egoísmo y con la codicia. ¿Viste? El rico que tiene mucho. Y está bien. Yo no sé cómo. O sea, no pongo las manos en el fuego por un empresario que es millonario, pero lo más probable es que haya sido con mucho trabajo y mucho esfuerzo. ¿Y por qué le tengo que sacar? O sea, es como lo que vos dijiste antes. Que hay una responsabilidad moral del que tiene más hacia el que tiene menos. Sí. Que es como cuando, por ejemplo, acá en casa pasa que nos tocan, todo el fin de semana nos tocan el timbre
para pedirnos comida, ropa. Bueno, en la medida que nosotros tenemos, comida siempre se les da un paquete de arroz, un paquete de lentejas. Ujú. Pero esa es una responsabilidad moral que tengo yo para la gente que pasa y pide. Ahora, diferente es lo que plantea por ahí el comunismo, es que Forzar. vos, el arroz que vos te compraste con tu trabajo, con tu esfuerzo, dame la mitad y yo se lo voy a dar a los pobres. La redistribución. A punta de ingreso. pistola. Ujú. Sí, y después. Pasa esto que bueno, como es mala palabra el capitalismo, que Sí, cuando como mirás que para la el gente, costado y y decís, también ¿qué sabes que, alternativa hay? sí, y también siento como que a la gente se le debe, Mm. viste, como que la gente, che, pero yo trabajo y me esfuerzo y no sé qué, ¿y por qué a mí no me aumentan? Y fíjate qué tanto te esforzaste y qué tanto trabajaste. Mm. Viste, como hay una cuestión más personal Sí. del... Yo creo que en ese sentido es como que la gente está instalada un poco esto de que el capitalismo es malo. Yo puedo decir que el capitalismo es neutro, es un sistema en el cual vos favoreces que la libertad de interacción y la libertad de emprendimiento es moralmente neutro. Si la gente después se porta como codiciosos y explota a la gente, y es un tema de que mal uso de la herramienta, no de que la herramienta sea Claro, mala. El bueno, socialismo es y una mala herramienta. claro, por ejemplo, la deforestación del Amazonas para poder expandir la frontera agropecuaria. Sí. Se le tiene que dar de comer a la gente, Mm. entonces se tiene que poder, no sé, usar los recursos disponibles. El tema es como vos dijiste, se tiene que poder usar los recursos disponibles de manera responsable, Ujú. no cortar de raíz la cosecha de, no sé, de soja, ¿entendés? Ujú. En los campos. Sí. Tenés que decir, bueno, listo, yo como productor tengo que poder, o sea, plantar y cosechar lo que yo quiero. Sí, o sí, ponerle que en estos términos podés coincidir que los que deforestan el Amazonas, sigamos con ese ejemplo, Sí. es muy típico. Que la expansión de la frontera agropecuaria en Brasil ya no tiene sentido porque el nivel técnico y productivo que tiene Brasil hoy Mm. es tan superior al que tenía antes, por las mejoras que le trajo el capitalismo, tecnología, producción de técnica, todo, que hoy las necesidades básicas para satisfacer a su población y el excedente para comercializar ya está cubierto, Mm. ¿no? O sea que hoy puedes decir, bueno, la expansión sobre el Amazonas no tendría esa necesidad, sino podría ser que ahora sea un tema de codicia. Bueno, protege el Amazonas, pero no moralices sobre la No herramienta. hagas de la cosecha Claro, no moralices sobre la herramienta que te permitió salir de la pobreza y producir tanto, Claro. mucho más de lo que antes podrías haber pensado. Y es más, hay algo gracioso que es la gente que se queja del capitalismo, es gente que nació en este siglo donde alguien como nosotros, clase media, media alta, vive mejor hoy en Argentina. Nosotros, clase media, vivimos mejor que lo que vivían los reyes durante toda la historia de la humanidad. Tenemos más salud, vivimos más, tenemos más disponibilidad de alimentos. No tenemos que sobrevivir, no sé, el invierno. No tenés que sobrevivir el invierno, no tenés luz cuando vos querés, tenés gas cuando vos querés, tenés agua potable cuando vos querés. ¿Me querés decir bien exactamente de qué te estás quejando? Sí. Porque hoy, gracias al libre emprendimiento, a que la gente emprendió y buscó competir para dar la mejor solución a lo que la gente necesitaba, surgieron un montón de innovaciones que hoy nos permiten vivir mejor que lo que se vivió nunca. Entonces, querer atender las desigualdades que se generan porque la gente es codiciosa y la gente es mala, me parece perfecto. No destruyas la herramienta que te permitió llegar a este estadio, donde tenés fruta que no es de la estación todo el año, tenés bandejas de carne todo el año, tenés el quesito brie y cerveza importada, cuando se te canta, ¿me estás jodiendo? ¿Que en serio querés destruir lo que te permitió tener este grado de...? Y no se dan cuenta. En un país, ni siquiera del primer mundo, tenemos un grado de bienestar material que no existió nunca. Hay como una mala palabra sobre el capitalismo, o sea...
Bueno, porque se han generado, hay cosas que son reales. Los bolsones de pobreza, de desigualdad, o sea, la acumulación de tantos bienes, nunca se creó tantos bienes y eso genera que se vea. Se ve la diferencia entre el que acumuló bienes y el que no, de manera más guasa. La BM al lado del que está arrastrando el changuito. Sí. Cuando antes era rey, su séquito, 5 señores feudales y el resto de la gente era pobre. ¿Entendés? Como que no existía ese contraste permanente. Sí, tal cual. Hay como una mala palabra de la herramienta cuando en realidad el problema es la gente, no es la herramienta. Y yo pensé otro que era, bueno, el de la pobreza, ya lo dije. Pensar que la pobreza es un problema del Estado y no personal. No voy a ahondar porque ya lo comenté, pero tener derecho a... Exigir derechos. Exigir derechos. ¿Sabes Bueno, qué significa cuando vos exigís? Eso es lo que yo decía antes. Cuando vos exigís un derecho, ¿sabes qué estás exigiendo? Que alguien tiene la obligación de cumplírtelo. Cuando yo exijo un derecho, lo que estoy exigiendo es que todos los que están obligados por mi derecho tienen la obligación de satisfacer, claro, de cubrir mi derecho. Cuando vos decís que tenés derecho a la educación, a la salud y a la vivienda, no sé, vos estás diciendo que alguien tiene la obligación de pagarte tu salud, tu educación y tu casa. Está bueno que querramos llegar a la instancia donde no haga falta que haya gente buscando casa, vivienda o... La verdad que los países que mejor solucionaron ese tema son los países que le dieron la mayor libertad a la población para mejorar. Estados Unidos es un país inmensamente rico porque aplicaron esto de libertad de emprendimiento y de propiedad privada de Corea del Sur. Es un país que era más pobre que la Argentina en 1950. Corea del Norte, Corea del Sur y Corea del Norte en 1950 eran recontra pobres, eran más pobres que Nigeria. Hoy Corea del Norte, en un mapa satelital, es un apagón negro y la gente se quiere escapar de ahí y no se sabe qué pasa. Y Corea del Sur parece una bombita de luz de 100 watts al lado, vos ves la foto satelital. Es un país que tiene industrias gigantes, Samsung, Nissan, un país que progresó inmensamente. ¿Por qué? Dejaron que la gente se especialice. Ahí es donde el concepto de igualdad está disasociado. No es malo que no seamos iguales. Hay gente que por ahí pone esta cosa que dicen, bueno, pero si vos dejás eso, el que arrancó y empezó a crecer va a armar un monopolio y no va a dejar que claro, y después no va a dejar... Bueno, listo, pero tuvo la misma igualdad de oportunidades que vos. No, pero no está en verdad. Los monopolios tienden a armarse con protección estatal. Cuando hay libertad de competencia, si aparece una tecnología disruptiva, claro. Muchos imperios... En Estados Unidos tiene un montón de estos ejemplos. IBM era el número 1 en computadoras. Apareció una tecnología disruptiva como la PC y el sistema operativo, y Microsoft le pasó de un pibe en un garage a una de las empresas más grandes del mundo. Pasó con un montón de tecnologías, donde por el libre emprendimiento aparecieron tecnologías nuevas, disruptivas, y gente o emprendimientos que arrancaron de cero. Google, no sé, lo que se te ocurra, Mercado Libre, no sé, que tenés mil situaciones donde si vos permitís el libre juego, no tenés tantas chances de ser monopólico. Podés llegar a ser monopólico, pero en algún momento va a surgir bueno, algo. Pero a lo que voy es, tuviste las mismas oportunidades de competir en el mercado que el otro. Y el que fue mejor, el que le puso más horas de trabajo, el que le puso más cabeza y generó una mejor estrategia de mercado o lo que sea, se especializó en algo que era bueno, tuvo que ofrecer al mercado, le fue bien y... Que eso está bueno traerlo, porque a veces parece muy teórico. Y además está generando empleo, paga sueldos. Está bueno traerlo a un nivel personal. Todos los que escuchan el podcast o con los que charlas una vez, todos somos buenos en algo. Poder destacarte en lo que sos bueno y perfeccionarte. Vos tenés buena entonación, ponele. Tenés buena entonación. O sea que podés pegar bien las notas cuando cantás. Vos después con trabajo y con estudio te perfeccionás. Te lográs ser un cantante de ópera. Hay un montón de trabajo, tiempo invertido. Vos tenés un don natural que trabajaste, lo perfeccionaste, ahora viajás por el mundo cantando en las óperas, la Scala de Milán. Que alguien me diga, por favor, por qué estaría mal que esa persona gane y gane mucho por el esfuerzo, los frutos de su trabajo. Tuvo algo, lo perfeccionó. Alguien está dispuesto a pagar para escucharlo cantar por su excelencia, porque es un excelente cantante. Y el tipo se hizo rico. Que ahí me explique dónde moralmente que hay algo de malo en eso. ¿Qué es lo que está mal?
Pero yo no lo veo. Y decirle al tipo, no, ¿sabes que vas a cobrar lo mismo que el difónico que canta atrás mío en el banco de la iglesia, que no le pega 3 notas? O que el que no, el que es distónico, o que el que tiene una voz que no va, es una injusticia absoluta. Con este tema, Me parece que redondeamos bastante bien. la idea, ¿no? Somos geniales. Somos tan capos, boludo. Tan capos. Tan capos. Escúchame, esto lo vamos a seguir porque Da para hablar un poco más. filosóficamente hay más cuestiones. Es un tema también es un poco una cuestión de sentido común. Sí, por eso yo decía, Es- agarremos los temas que están ¿Sabes en qué? la calle. ¿Y no me crees? Bueno, anda a comparar un gobierno socialista y comparar un gobierno puramente abierto a digamos, a la economía y capitalista. Y Sí. veamos a quién le va mejor. Mm. Sí, yo creo que la historia, muchas veces te dicen, bueno, pasa que nunca se implementó, nunca se le dio una oportunidad. Mentira. Tenés un montón de ejemplos. Tenés Rusia, tenés China, tenés Corea del Norte, tenés Venezuela hoy día, tenés híbridos socialistas, donde países ricos se empobrecieron y nosotros somos medio un ejemplo de eso. Eh, Así que sí, está bueno apelar un poco al sentido común, porque hay mucho de esto que está recontra metido. Mm. Y bueno, en otro momento vamos a retomar un tema craneamos. Es. Eh, Bueno, estamos por hoy. ¿Estamos? Será hasta luego y Hasta la próxima. adiós.